porque ahí se dividen en tres y más encima están en paralelo las resistencias. Muy bien, están en paralelo las tres resistencias y además porque en este punto, en este nodo, ¿cierto? La corriente se va a dividir en este camino, va a seguir este camino y va a seguir este camino. ¿Ya? Tres caminos para llegar a las resistencias. Muy bien, Christopher. Benjamín, tú me tenías una pregunta. Ah, no, profe, que yo quería decirle, o sea, cómo hacer la 17. Ah, ya. ¿Quieres resolverla tú? Me parece que ustedes hasta pueden rayar la pantalla, ¿cierto? Ah, creo que sí. A ver. Ya, Ah, no. entonces hágala usted, a ver. Eh, Quedaría como 1 por RT es igual a 1 partido por 4 más. No, me equivoqué. Este es 1. ¿Se borró? Ahí está. Sí, Por 20. Y eso es. Ahí está. Creo que está bien. ya, sí, súper. Tenemos la resistencia 1, 2 y 3. Y la estamos dividiendo por 1. Ah, y eso da 0,125. Anótelo. Era. Creo que era así. 0,120. 25. Y después cuando uno resolvía eso, a ver, 1 Ujú. partido por 125 es igual a 8. Muy bien, ¿cierto? La división nos da 8, su unidad de Eh, medida. Así. Oh, muy bien, ¿ya? Entonces la alternativa correcta sería A, ¿ya? Muy bien, Benjamín, ¿cierto? Si es un circuito paralelo, nos vamos a la característica de cómo determinar su resistencia, ¿cierto? Y ahí nos indica que 1 dividido en RT es igual a la sumatoria de 1 dividido en las resistencias que haya. Muy bien, Benjamín. Gracias. Oh, ¿Lo se borro? mueve. Ya, Y ese. ahí sí. Ahora, la 18, ¿de cuánto es la intensidad de la corriente que sale de la fuente de poder? ¿A qué intensidad nos estaremos refiriendo? ¿De cuánto es la intensidad de la corriente que sale por la fuente de poder? ¿A qué intensidad nos estaremos refiriendo específicamente? ¿De la pila? De la pila, ya. ¿Y qué intensidad sería esa? ¿Sería la intensidad de la resistencia 1, 2, 3 o la total? La ¿La total. total? La total, muy bien. ¿Qué tengo que hacer para determinarla? Voltaje partido por resistencia. Ya. Hazla, Benjamín, a ver. Ah, ¿cuál es el voltaje, profe? ¿Puede subir? Ah, el voltaje 120. 20. Entonces queda 120 partido por 8. Y a ver, regresa la calculadora para no demorar. Ya. Es Da 15. 15. 15, Sí. sí. Ya. El 120, digamos entonces que estamos determinando la intensidad total, ¿ya? Y para calcular la intensidad total necesitamos voltaje total dividido en la resistencia total. El voltaje es de la fuente de poder, 120, ¿ya? Y la resistencia total es la que acabamos de determinar, que es 8. Entonces, 120 dividido en 8 nos da 15. Si estamos determinando intensidad, ¿cuál es su unidad de medida? Ampere, muy bien, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta era la C. Súper bien, gracias. ¿También se puede hacer un tic? Ahí la voy a colocar. 120 dividido en 8. Era 15. Ya. 19. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia 24 ohm? ¿Cómo lo determino? 5. La. Ya. ¿Lo puede hacer, Benjamín? Ah, ok. Eh,
Era 15 amperes partido por 3, que son la cantidad de resistencia. Eso da 5 amperes, que es la intensidad que pasa por cada una de las resistencias. ¿Por qué 15? ¿Por qué será la acá? La que está en la acá, en 15 amperes. ¿Cuál es la intensidad? Ah, ya. ¿Está bien, cierto? Ya, de nuevo. Tú tomaste entonces, tú tomaste intensidad de corriente que pasa por la resistencia 24, no me acuerdo cuál era qué resistencia era la que tenía 24. La primera. Es que en todas pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces son Sí, a ver, 5 para todos. 1. Sí, profe, está bien porque 5 más 5 más 5 da 15, que sería la Claro, resistencia da total. 15, sí, el total. Ya, pero para tener una idea, ya, intensidad es igual al voltaje dividido en resistencia. La resistencia es de 24 y el voltaje 120. ¿Eso cuánto nos da? 5. 5, ¿ya? Por lo tanto, técnicamente debería haber sido así, pero también lo podemos, 15 dividido en 3, lo podemos determinar de esta otra manera, ¿ya? Entonces sería la A la correcta. Muy bien. 20 ahora. Benjamín, ¿podrías borrar eso? Ya, la 20, ¿quién la puede hacer? A ver, para que no sea tan solo Benjamín. Es la D, profe. Ya, tú dices que la D, ¿por qué? Ya, sí, porque todos Dice, tienen la misma resistencia. ya, ¿cuál de las resistencias requiere el menor voltaje para que circule la corriente? Todas requieren el mismo voltaje. El mismo voltaje, ¿cierto? Voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, independiente del valor de la resistencia. Muy bien. 21. ¿Cuál es la resistencia que circula una mayor corriente eléctrica? Profe, según yo era la D, pero me sale que es la C. Ya, ¿cómo lo podemos determinar? Es que según yo la corriente eléctrica. Ah, pero si sumaba. Profe, en esta no sé. En ese. Es que supongo que igual es la 3 porque es menor. Tiene Ya. menor resistencia. Cuando yo hago circular una corriente por una resistencia, por un material muy resistente, a la corriente se le dificulta o no la circulación por ese material? Se le dificulta más. Ya. Poco por la Entonces, resistencia. podemos concluir que a mayor resistencia, menor va a ser el voltaje que circula. ¿Ya? Y la pregunta me decía, ¿en cuál de las resistencias circula una mayor corriente eléctrica? Entonces, ¿en qué me voy a fijar? La que tiene menos Resistencia, muy resistencia. bien, ¿cierto? Y sería 3. R3, ¿ya? R3. Ahí está. Súper. ¿Dudas o consulta a los demás chicos? Profe, yo tengo una duda de las que están Ya. en verdadero y falso. Ah, ya. Que es ¿Cuál? la, la 5. De acuerdo al sentido convencional de la corriente, la carga eléctrica se mueve desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Verdadero o Nosotros le falso? pusimos que era verdadero. Ya, es incorrecto. Porque ¿quién se mueve del polo negativo al positivo? Es el flujo de los electrones, no el sentido convencional de la corriente. Se mueve en sentido diferente. Mira, No, es que eso no lo entendía tampoco. O sea, y la no. podemos ver en PET. Aquí. Aquí tenemos el sentido, el sentido del flujo de los electrones y el sentido convencional. Si yo veo el sentido convencional, mira, el flujo de la corriente es en sentido diferente, ¿ya? Va del positivo al negativo.
En cambio, ahora, si lo cambio al flujo de los electrones, va en sentido diferente. Va del negativo al positivo. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Seguimos entonces con las preguntas. Ya. Recuerden que este video lo voy a subir también para que lo tengan, ¿ya? Eso sí, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Porque no sé cómo subirlo en la plataforma Learning, pero ahí ya lo voy a averiguar. Ya. Entonces, vamos a irnos al ejercicio 12, 13... Ay, no me acuerdo qué más hacía. Ejercicio 12, 13, 14, 15, 16, porque se relacionan con este circuito. ¿Qué circuito es? Serie. 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 Ya. Entonces, si reconocemos que es un circuito serie, nos vamos a las características de un circuito serie. Recordemos, la intensidad, ¿cómo era? La misma. La Sí, se misma mantiene. en todo el circuito. Muy bien. La resistencia, ¿cómo son? Se Se suma. suma. Se suman. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 me da la resistencia total. ¿Cómo es el voltaje? Se suma también, creo. ¿Ya? Sí, o Se sea, cada suman, una tiene diferente voltaje. pero cada una tiene diferente voltaje y lo puedo determinar como Intensidad partido por resistencia. no, Ah, no, intensidad por resistencia. eh, por resistencia. ¿Ya? Estoy determinando el voltaje, tengo los dos frente a frente, multiplico. Ya. Entonces, vamos a los ejercicios. 12. ¿Cuál es la resistencia equivalente o total del circuito que se muestra en la imagen? 40 ohm. ¿Ya? ¿Cómo lo obtuviste, Benjamín? Si lo puedes hacer. Ah, sería RT es igual a... Aquí abajo, Benjamín, en el ejercicio. ¿Más abajo? Sí, en el ejercicio, ahí te da Como... un espacio. En la pregunta 12. Ah, acá, ya, ya. RT es igual a 18 más 20. Y eso es igual a 40. Uy, ahí está. Ahora sí. 40 ohm. Ya, muy bien, ¿cierto? Sumamos R1 más R2 y más R3. El valor de cada resistencia viene dado aquí. ¿Ven? Y lo sumamos y eso nos da 40 ohm. Súper. Gracias. 13. ¿Cuál es la intensidad de corriente total del circuito? ¿Cómo calculamos la intensidad de corriente? Voltaje dividido resistencia. Sí. Muy bien. Voltaje. Oh, voy a borrar. Dibujar. Entonces, la intensidad total es igual al Sería B. voltaje dividido en resistencia. Ya, total y total. ¿Cuánto era el voltaje? No me acuerdo. 120. 120. 120. ¿Y la resistencia total? 40. 40, ¿cierto? Que es la que acabamos de determinar. 120 dividido en 40, 3. 3. ¿cuánto? 3. 3. Ya. Y ahí estamos, ¿cierto? La B es la correcta. Ya. Vamos a dejar que los demás igual participen. 14. ¿Cuál es el voltaje que utiliza la resistencia de 18 ohm? ¿Cuál es el voltaje que utiliza la resistencia de 18 ohm? Recuerden que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Ya? Y en este caso me piden cuál es el voltaje que hay por una resistencia de 18 ohm.
¿La intensidad cuánto es?